perseguía, nos insultaba, nos decía malas palabras. El recuerdo está muy fresco. Un exalcalde aún temido. El señor de la creencia, los patrones fondo antiguos, ese era el terror que ellos ejercían. Una figura fuerte que hoy enfrenta cuestionamientos por diversas irregularidades. Habían temores para poder realizar actividades que conllevan en contra del alcalde. Violencia intrafamiliar, conducción en estado de ebriedad, sobreprecios en contratos millonarios y dineros perdidos en educación. La lista de irregularidades que rodean a René Mardones es larga. Hay malversación, hay mala gestión, falta la ética, hay de todo. De todas estas situaciones, el principal responsable y quien tiene que dar la cara es el alcalde. Hoy está inhabilitado. ¿Por qué? En el siguiente reportaje revisamos las polémicas del exalcalde de San Esteban. Este está lleno. Ese también está lleno. ¿También está lleno? La rutina es casi a diario. No podría ser de otra forma. Son fosas que se va acumulando acá, todo lo que la gente desperdicia, los vecinos desperdician, cae todo acá. Entonces hay que hacerle una limpieza. Hoy es día justamente de limpieza. El camión encargado de ello llega así hasta la villa El Lucero. Estamos en San Esteban, cerca de la cordillera en la región de Valparaíso, y así deben suplir la falta de alcantarillado en esta comuna rural. Bueno, nosotros ya llevamos 20 años aquí, en esta villa, y siempre ha sido el tema de los pozos. Uno confía en los municipios y al final uno después se viene enterando lo que sucedió. Y lo que sucedió huele tan mal como los desechos que retiran estos camiones. Un sobreprecio millonario que por años pagó el municipio por el servicio de limpieza de fosas sépticas. Un trabajo por el que estos vecinos también pagaban una parte al municipio. Nosotros lo que nos preocupábamos era que los camiones salieran llenos y que quedaran bien el trabajo hecho. Pero de ahí más allá del resto no sabíamos nada nosotros. Indignante para uno que haya pasado estas cosas. ¿A quién le convenía el negocio? ¿Qué pasó al interior de la municipalidad de San Esteban? Por San Esteban, juro y prometo. Gracias. René Mardones Valencia fue por 16 años alcalde de San Esteban. Estuvo en el municipio hasta marzo de 2020, pero fue en 2018 cuando su nombre adquirió notoriedad nacional. Lo sorprendieron conduciendo en estado de ebriedad. Se dio a la fuga y se encerró en la casa de su pareja por horas antes de ser detenido. Lo único que les pido es que aprovechen los espacios para aprovecharlos para la gente que necesita. Sí, está conseguido, alcalde. En la noche, ¿por qué? Carismático, de personalidad fuerte y por algunos hasta temido, fue durante su último periodo que mediante su firma se licitó directamente y sin pasar por el Consejo Municipal el servicio de limpieza de fosas sépticas en la comuna. Los problemas saldrían a la luz años después, una vez que Mardones dejó el cargo. ¿Cómo se firmaban los contratos con camiones de 30 cuando en realidad eran de 10? Lo que el actual alcalde de San Esteban detalla es la forma en la que se habría abultado ese suculento contrato de casi 500 millones de pesos suscrito por el ex edil Mardones y la empresa Sociedad de Ingeniería y Transporte Cita entre los años 2018 y 2021. Se les pagaba a los camiones por 30 cubos. En estricto rigor los camiones eran de 10. Ahí se quedaban 20 en el aire. 20 metros cúbicos de desechos que no eran retirados, pero que el municipio pagó. Los detalles quedan en evidencia en este informe de Contraloría. En él se establece que la empresa que licitó el servicio ofreció camiones de mayor capacidad de los que realmente utilizaron. Del total del dinero traspasado a la empresa por el municipio, 495 millones de pesos, la Contraloría estimó que solo debieron pagarse 324 millones.
es decir, 171 millones de pesos extras que se pagaron en perjuicio de las arcas públicas. Claramente ahí había una situación, por decirlo menos, extraña de cómo se firmaban los contratos, donde tampoco desde el municipio se fiscalizaba. ¿Por qué no se fiscalizó? ¿A quién le convenía que no se hiciera? Esta querella interpuesta por el municipio responsabiliza a Osvaldo Reyes Colarte, ex encargado de adquisiciones municipales, y a Pamela Donoso González, representante legal de la empresa Cita, como autores del presunto delito de estafa. En una reunión que tuve con la empresa me señalaba que del municipio conocían la situación, que estaban al tanto de lo que pasaba. ¿Por qué me iban a limpiar una fosa que yo no había pedido en un colegio chico, con costos altísimos? Carlos de la Fuente fue entre noviembre de 2017 y agosto de 2019 director del Departamento de Educación Municipal. Cuenta que lo que encontró al llegar al cargo le valió la enemistad del alcalde y sus cercanos. La limpieza sin su requerimiento de la fosa séptica de una escuela durante las vacaciones sería solo el comienzo. Era ilógico, uno lo hace para dejarlas limpias, pero entre medio no tenía sentido. Yo no lo había solicitado como director de educación, yo lo tenía que hacer. ¿Quién daba la instrucción? A poco andar, encontró la respuesta. Empecé a revisar otra escuela y empiezo a hablar con los directores y me dicen que no, que ellos llegan cuando quieren, que los manda X personas. Osvaldo Reyes Colarte, el mismo querellado por estafa. De él habría venido supuestamente la instrucción de contratar un servicio por el que se pagó sobreprecio. El problema es que no fue lo único irregular que Carlos encontró en San Esteban. En el FAT 2015 se transfirieron 328.500.000 pesos y fracción. Estaban observados 24 millones de pesos, no rendidos 23, o sea, teníamos que generar un reintegro de 47.660.000 pesos. O sea, esos 47 millones hasta ese minuto estaban perdidos. Estaban perdidos porque la plata no estaba, tampoco en las finanzas no estaba. Después seguimos al año 2016. No rindieron 77.353.000 pesos. Tampoco estaban los recursos. Es solo un ejemplo de lo que ocurría con las subvenciones estatales en educación que llegaban al municipio. Los documentos e informes que incluso la Contraloría realizó hablan de millones y millones de pesos perdidos. ¿Este era solo desorden, mala gestión o realmente hay malversación en estas cifras que vemos? Hay malversación, hay mala gestión, hay falta de la ética, hay de todo. El déficit en educación en San Esteban bordea los 2.500 millones de pesos. Nuestro presupuesto bordea los 7.000 millones de pesos. Imagínense lo que significa 2.500 millones de pesos para nosotros. Ante todas estas situaciones, el principal responsable y quien tiene que dar la cara es el alcalde. Bueno, esta es la escuela Silvio Centeno Vergara de la comuna de San Esteban. Esta escuela fue construida alrededor del año 60, en el tiempo de Frey, y la escuela está exactamente igual como en esos años. Infraestructura, el primer damnificado con el déficit en educación. Lamentablemente no es lo único que recuerda de la administración anterior. Tuvimos distintos problemas, abusos de poder directamente, malas palabras y tratos vejatorios. Hay temor. Curiosamente no resulta fácil hablar de René Mardones. Él tenía algo con los profesores. Nos perseguía, nos insultaba, nos decía malas palabras. Él actuaba igual como si estuviera, no sé, pues mandando a peones o a gente. No son pocos los que así recuerdan al exalcalde Mardones. Yo no voy a entrar en discusión con usted ni con ninguno de ustedes. Aquí o trabajan o no trabajan, me da lo mismo. Pero por supuesto yo voy a estar aquí para ganar acá. Mucho temor. De hecho, todavía hay mucho temor. Hay mucho temor de que él vuelva a ser alcalde. Creo que todos me van a entender cuando hablo del señor de la querencia, los patrones fondo antiguos. Esa era la administración que se llevaba en el momento. Ese era el terror que ellos ejercían.
Carlos asegura que aquello lo vivió en persona una vez que empezó a descubrir las irregularidades en las cifras de educación. Un día me dicen, no te metas en cosas, no te metas en cosas. No con estas palabras, pero no te metas ahí. Cuenta que no hizo caso de la recomendación. Siguió tratando de ordenar las cifras en educación y ahí la situación se hizo insostenible. Me gané el odio. Un odio porque no hacía lo que ellos querían. Dice ellos, porque asegura que el exalcalde en todas sus decisiones no actuaba solo. Ella era un tridente, era el director de control, el jefe de finanzas y el alcalde. Ellos tres tenían el poder, un poder absoluto en todas las personas, sus funcionarios, trabajadores. Fue el jefe de finanzas, Alejandro Reed, quien, recuerda Carlos, lo agredió en su oficina, en el que para él es el peor momento vivido en el municipio. El entonces alcalde René Mardones encargó un sumario que realizó el director de control, Marcos Muñoz. Justamente Muñoz es quien apareció hace pocos días agrediendo, ahora en Rinconada de los Andes, y como jefe de finanzas de esa comuna, a un equipo de Mega Investiga que intentaba conversar con el alcalde Juan Galdames. En el sumario por la agresión a Carlos en San Esteban, este mismo hombre estimó en su investigación que tal agresión no existió. Me gritaban, voy a ocupar buenas palabras, te vamos a destruir la vida. El episodio se detalla en esta demanda por acoso laboral que fue fallada a favor de Carlos luego que, tras los constantes hostigamientos, se alejara del municipio. En ella se establece que sufrió daño moral producto del actuar del alcalde y de los jefes de control y finanzas. Un proceder que, según el fallo, fue reiterado y vejatorio a la dignidad. Hay una temática de política del terror y creo que eso también conlleva a veces... ¿Política del terror a qué se refiere? La libertad de... Son que políticas de la antigua San Esteban. Resulta problemático incluso para este concejal hablar del ex alcalde Mardones. En plena plaza del pueblo se siente nervioso. ¿Y qué ocurría? ¿Cuál era ese contexto para poder entenderlo? No, un contexto donde se trabajaba con muy poca frecuencia. Sé que habían temores para poder realizar actividades que conllevaban en contra del alcalde. Fue a finales de 2021 que 4 de los 6 concejales en ejercicio de San Esteban solicitaron al Tribunal Electoral de Valparaíso la inhabilidad del exalcalde René Mardones por notable abandono de deberes. ¿Qué dirá el exalcalde René Mardones en su defensa? Hola, buenas tardes. Le hago una consulta. Estoy buscando a René Mardones. Sí, mi papá. Más tarde y por teléfono respondió a nuestro llamado. Buenas tardes. Aló, don René. Con el mismo. Hola, gusto saludarlo. Mire, usted habla con Luis Castillo, periodista de Mega. Cuénteme, don Luis. Oiga, don René, quiero ver la posibilidad de poder entrevistarlo. ¿Ya? ¿Ya? Después de las elecciones, sí, porque ahora estamos ocupaditos. Ya, ¿no puede ser antes? No, porque yo no estoy para show, oiga. Las comunas, la principal responsabilidad es de los alcaldes, porque somos los alcaldes quienes administramos los municipios. Somos los alcaldes quienes la gente nos elige para administrar los municipios y nosotros determinamos con quién trabajamos. Hoy, el exalcalde René Mardones está inhabilitado. El Tribunal Electoral falló en su contra y decretó la imposibilidad de postularse a cargos públicos durante 5 años. Las situaciones expuestas en este reportaje pesaron en la decisión. Hoy, San Esteban busca ordenar sus cuentas y que la justicia investigue las irregularidades detectadas. ¿Le cabe alguna responsabilidad penal al exedil en todo aquello? Aún parece demasiado pronto para responder.